Ya lo hemos visto y creo que este video no lo va a ver muchísima gente, pero quiero dejarlo en el canal para que sepáis lo que pasó hace años atrás. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar al último video de este caso, porque la verdad no vamos a llegar a ningún acuerdo. España pidió perdón 2 veces ya. Una de ellas, Isabel la Católica, con un tratado de amistad y paz. Esto pasó hace muchos años y luego en 1991 el rey Juan Carlos I se presentó en Oaxaca, se hizo una ceremonia y pidió también disculpas por lo que pasó en aquellos entonces, hace 500 años, con los indígenas. Entiendo que tengáis vuestro punto de vista, yo tengo el mío, no vamos a llegar a un acuerdo, pero sí que quiero zanjar aquí el tema del perdón de la conquista. El perdón de la conquista ya se hizo. Yo creo que esto es para desviar la atención de todo lo que tiene y de todo lo que está ocurriendo en México con algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó la carta hace 5 años y no ha tenido respuesta. No ha tenido respuesta de esta carta, pero sí que hubo respuesta anteriormente, con Isabel la Católica y con el rey Juan Carlos I en 1991 en Oaxaca. Vamos a ver el video y ya os digo, este va a ser el último video que voy a hacer sobre este tema. Bueno, pues aquí tenemos el video preparado, ¿de acuerdo? Como no, es del canal de Yolo Camotes. Ya veis que yo estoy suscrita al canal de Yolo Camotes, me parece un canal extraordinario y la verdad es que tiene videos muy informativos. Sé que algunos de vosotros diréis, es que Yolo Camotes es anti-AMLO, anti-Claudia Sheinbaum y demás. Lo que sea Yolo Camotes a mí me es indiferente. Quiero que veáis el video porque realmente salen imágenes que son verdad. No porque lo diga Yolo Camotes, es porque directamente las imágenes que salen son verdad. Se pidió disculpas en 2 ocasiones. Vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, y regálame un like y coméntame aquí abajo qué te ha parecido el video y si realmente pensáis que hay que seguir avanzando en México para poder solucionar las cosas que hay en México hoy en día, que son muchas, entre la sanidad, entre la seguridad, entre muchísimas cosas que hay que solucionar. Ha salido este tema después de 5 años porque nuestra presidenta Claudia Sheinbaum sacó el tema, pero primeramente lo sacó Andrés Manuel López Obrador. Hay que recalcar que yo soy AMLover. Yo no estoy en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de Claudia Sheinbaum, todo lo contrario. O sea, yo estoy muy orgullosa de cómo están haciendo las cosas Claudia Sheinbaum y lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, ayudar a los más pobres y a los más necesitados, que son muchísima gente en México. Entonces, bueno, vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Y dejarme vuestra opinión aquí abajito en comentarios. Ya sabéis, con educación o con respeto, si no, los comentarios serán borrados. Vamos allá. Se aproxima el 12 de octubre. Para algunos, Día de la Raza, Día de Descubrimiento de América y para otros, Día de Lamentación. Bueno, primero de todo, hay que destacar que el 12 de octubre no fue ningún descubrimiento porque ya existían. Existían las Américas, existía esa tierra, pero el descubrimiento para Cristóbal Colón, ¿vale? No el descubrimiento mundial, sino el descubrimiento para Cristóbal Colón de esas tierras, ¿vale? No es que haya descubierto Cristóbal Colón una tierra y haya dicho, wow. O sea, no, esto ya estaba, ¿vale? América ya estaba, Tenochtitlán ya estaba, ¿vale? Solo hay que recalcar eso y lo quería recalcar. Y como parece ser ya una tradición anual, los ánimos enardecen en pro y en contra del pasado virreinal,
Recientemente, el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, poco antes de terminar su gestión, y en la actualidad la administración entrante de Claudia Sheinbaum, solicitaron repetidamente al gobierno de España que éste pida disculpas por lo que el gobierno mexicano considera, según el punto de vista de los primeros mandatarios, los agravios y abusos cometidos durante la época de la conquista, así como del periodo virreinal de la Nueva España. Evidentemente no se hicieron bien las cosas, ¿vale? Entre Hernán Cortés y Alvarado. No las hicieron bien las cosas, pero ¿qué conquista fue pacífica? Ninguna. Nosotros fuimos conquistados, España fue conquistada por 700 años con musulmanes y árabes. Tenemos descendencia musulmana, tenemos descendencia árabe. ¿Y qué? ¿Y por eso tenemos que estar traumados? No. O sea, yo sigo viviendo y sigo viviendo mi vida. De hecho, en España siguen viviendo con musulmanes, con árabes, con chinos, con ecuatorianos, con colombianos, con ucranianos, con rumanos. O sea, España es un país multicultural hoy en día. Este tema ha generado polémica en ambos lados del Atlántico. Hay quienes hablan a favor y otros en contra. Por supuesto, las pasiones se han encendido sobre este tema. No obstante, quizá por falta de memoria histórica, por una mala preparación en historia de quienes asesoran a los primeros mandatarios o simplemente omisión por razones desconocidas, es de saber que este perdón ya fue solicitado en el pasado. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, en una edición especial, Historia Olvidada, las disculpas de España a México que nadie recuerda. Es cierto, nadie recuerda esas disculpas, nadie las recuerda. ¿Por qué? Porque han sacado a flote ahora mismo, hace 5 años, han sacado a flote este tema, pero estas disculpas están más que olvidadas, porque los comentarios que he recibido creo que no teníais conocimiento de que España ya pidió perdón en varias ocasiones. ¿Perdón o distracción política? Las recientes peticiones del que fuera presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hoy de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, de exigir a España que pida perdón por la conquista, aunque polémicas y motivo de ser tema de noticieros y redes sociales, llegó con algunas décadas de retraso, incluso siglos. Esto se debe a que España, a través de sus representantes, ya ha ofrecido disculpas 2 veces en el pasado. La primera ocasión que un gobierno español solicitó disculpas a México por los agravios que se pudieron haber cometido durante la época del virreinato se dio en el año de 1836. 1836. O sea, estamos hablando de 1836. Evidentemente, ni vosotros lo podíais saber, ni yo lo podía saber. Pero si nos informamos un poquito más de lo que pasó en la historia, no cabe duda de que este tratado definitivo de paz y amistad estaba ahí. Estaba ahí y sigue estando ahí. Pero lo que pasa que evidentemente pues hay que investigar un poquito, ¿no? Pero pues está ahí. Año en que España reconoció la independencia de México mediante el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y Su Majestad, la Reina Gobernadora de España. En este tratado se establecía olvidar y dejar en el pasado cualquier agravio cometido, así como se reafirmaba que ambos pueblos se verían a sí mismos y por siempre como hermanos. Los representantes de la reina Isabel II de España ofrecieron disculpas por los abusos que pudieran haberse cometido durante el gobierno español, incluso ofreciendo cualquier reparación que el gobierno mexicano solicitara, a lo cual el gobierno mexicano declinó exigir. La segunda ocasión en que este perdón sería ofrecido. O sea, el gobierno mexicano declinó exigir, o sea, no quería que de cierta manera en aquella época la reina Isabel la Católica, no sé, que sucediera algo como que Isabel la Católica ayudara a todo lo que pudiera en aquellos entonces, ¿no? Para mejorar la amistad, ¿no? con vosotros, ¿no? Y con nosotros. Ocurriría 154 años después, en 1990. Cuando el entonces rey de España, Juan Carlos I, y su esposa, la reina Sofía, viajaron a Oaxaca para reunirse con los representantes de las 7 principales etnias de aquella región. Durante esta reunión, el rey Juan Carlos I lamentó públicamente los abusos cometidos durante la conquista, así como durante el periodo virreinal. El encuentro se celebraría a mediodía en el Palacio Municipal de Oaxaca. Por la noche, los indígenas invitaron a los reyes a una guelaguetza, la fiesta de origen precolombino que suele celebrarse en julio, pero que en aquella ocasión se organizó en enero para hacerla coincidir con esta visita.
En ese año de 1990, durante esta visita, el rey Juan Carlos, dentro de su discurso dirigido a los indígenas, les dijo en un emotivo discurso cargado de simbolismo y rara humildad de la Casa Real Española: la corona de España procuró desde el mismo momento del descubrimiento del Nuevo Mundo la defensa de la dignidad del indígena. Cierro la cita. Recordó que su antepasado, el propio rey Carlos V, hizo observar enérgicamente a Hernán Cortés, y cito, que Dios nuestro Señor creó a los indios libres y no sujetos a servidumbre. Cierro la cita. Don Juan Carlos reconoció que a pesar de que la corona promulgó decretos para proteger a los indígenas, aún así, dada la distancia y la dificultad de acceso en lo que hoy es el territorio mexicano, se cometieron a menudo muchos abusos, mencionando específicamente al sistema de las encomiendas, el cual repartía grandes extensiones de tierra junto con los indígenas que habitaban la misma. Ello entre conquistadores y colonos, los cuales fueron explotados, es decir, los indígenas, como mano de obra barata. Pero también el rey añadió que la corona escuchó a quienes alzaron sus voces en defensa de los derechos de los indígenas. Entre esas voces, el rey citó al dominico Fray Bartolomé de las Casas, cuya, y cito, encendida defensa de la población autóctona americana propició e influyó considerablemente en la promulgación en 1542 de las instituciones y leyes nuevas de Indias. Cierro la cita. Según explicó el rey Juan Carlos de las Casas, fue capaz de concebir y ejercitar una seria, coherente y honesta actitud intelectual ante el mundo indígena, y eso es algo que debería servirnos de modelo y pauta a cuantos nos acercamos a vuestro mundo con respeto y admiración. Cierro la cita. Añadió que unos y otros difícilmente podremos entendernos si no somos capaces de ser tolerantes, abiertos y transigentes, si no somos capaces de ser tan generosos para dar como para recibir, porque todos nos necesitamos solidariamente. Cierro la cita, asegurando que la España de hoy, mi pueblo, contempla a los vuestros desde esa actitud profundamente ética. Cierro la cita. Los jefes indígenas en aquel entonces aceptaron las disculpas del rey Juan Carlos. Es importante señalar que históricamente fueron varias las instrucciones de los distintos reyes españoles que promulgaron sobre los indígenas. Sobre ello podemos citar varios ejemplos. Isabel la Católica en su testamento dejó escrito: «Y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien». Por su parte, el rey Carlos I de España envió a Hernán Cortés el siguiente mensaje en 1523. «Dios nuestro Señor creó a los indios libres y no sujetos. No podremos mandarlos, encomendar ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos». Cierro la cita. Asimismo, Felipe II, en su Real Cédula del 29 de noviembre de 1593, estableció: «Os mando que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometieren contra españoles». Cierro la cita. Fijaros que de alguna manera, pues todos los personajes de la historia españoles se daban cuenta de cómo directamente se manejaba la situación, pero claro, también no estaban ellos pues en el descubrimiento y en lo que pasó con Hernán Cortés y Alvarado y todo esto. Ellos no estaban, ellos estaban en España, ¿no? Entonces, claro, pues desde España, pues evidentemente tuvieron que hacer escritos para decir: oye, no os paséis, o sea, no os paséis con los indígenas, ¿no? Porque realmente no se hicieron las cosas bien, y yo soy consciente de que no se hicieron bien, pero repito, ¿qué conquista fue pacífica? Ninguna. Entonces, si no hubiera conquistado a México, no le hubiera conquistado el Reino de Castilla, algunos otros hubieran sido. Y os aseguro que podía ser muchísimo peor. Porque España, sí, podía parecer que teníamos armaduras, caballos, espadas y tal y cual y no sé qué, no sé cuántas, pero habían otros países que estaban muchísimo más avanzados que España en cuestión de artillería. O sea, yo hubiera sido muchísimo peor. Sí que se llevaron a muchísima gente por delante en esta conquista, y no fue por Hernán Cortés, sino fue por Alvarado. Pero pues, claro, o sea, decimos, si hubiese venido otro país, es que si hubiese venido otro país, hubiese sido mucho peor, creo yo, ¿eh? Pero, siendo crudos y neutrales con la historia, la conquista fue eso: conquistar algo por la fuerza, una invasión para usurpar, despojar, someter y desgraciadamente asesinar en nombre del rey o supuestamente de Dios.
La violencia y enfermedades tuvieron efectos catastróficos insospechados, matando al 90% de los habitantes del México antiguo, cercenando culturas milenarias que, por ejemplo, crearon arquitectura monumental o inventaron el cero 1000 años antes que el resto del planeta lo hiciera, y que junto con China y Mesopotamia fueron los únicos 3 centros creadores de escrituras originales. Nadie ha dicho en ningún momento que los indígenas no fueran listos, que los indígenas no tuvieran estudios, que los indígenas no tuvieran escuelas. Para nada, todo lo contrario. Yo creo que era una civilización súper mega avanzada al resto. ¿Qué pasa? Que muchas veces se habla de ese tema, pero expresando como que los castellanos cuando vinieron mejoraron eso, pero no quiere decir que los castellanos pusieron escuelas, que los castellanos la astrología para estudiar la medicina, no, todo eso ya lo teníais. O sea, nadie está diciendo que no estaba civilizado, que no teníais educación, que no teníais tal, para nada, o sea, todo lo contrario. Que alcanzaron el calendario más exacto de su tiempo, y cuyo extraordinario conocimiento astronómico les permitió conocer la rotación del Sol sobre su propio eje 700 años antes que cualquiera lo hiciera, además de crear el maíz, la planta más cultivada actualmente en el mundo, pero la única planta que no puede reproducirse por sí misma, porque es una planta artificial creada gracias a la genialidad de los antiguos mexicanos. Algunas de las leyes injustas, escritas o no, durante la Nueva España fueron las siguientes. La primera, estaba prohibido que un indígena construyera su casa junto al lado de un español. La segunda, estaba prohibido que un indígena ocupara un cargo en el ayuntamiento. Bueno, yo creo que ese último aún está. Si no eres nacido en México, no puedes ocupar ningún cargo. O sea, esa está aún. La tercera, estaba prohibido que un indígena se dedicara al comercio. La cuarta, estaba prohibido que un indígena fuera dueño de un caballo. La quinta, estaba prohibido que un indígena asistiera a la universidad. Pero es que un indígena ya en Tenochtitlan ya habían escuelas, o sea, ya había todo eso. O sea, estaba prohibido que pasara a la universidad. Tampoco hacía falta. Es que los indígenas eran muy listos, muy listos. O sea, nadie está diciendo lo contrario. La sexta, y todavía en el siglo XVIII, registra la leva para trabajos forzados en las minas de Chichicapán. Como los indígenas no estaban acostumbrados a trabajar en las minas bajo tierra, muchos de ellos morían, y cuando lograban salir vivos, los dueños de las minas, mañosamente, les pagaban con indulgencias. Ellos supuestamente para que se pudieran ir al cielo, pues aunque la ley de Burgos establecía que a los indígenas se les pagara por su trabajo, este también podía ser en especie y no en dinero en efectivo. Las cosas fueron tan desproporcionadamente desiguales que casi al final de la época virreinal, el barón von Humboldt en 1813 escribió lo siguiente sobre México durante su visita al mismo. Jamás he visto un país con tantas desigualdades, tanta riqueza concentrada en tan pocos y tanta pobreza en muchos. Cierro la cita. Pero, ¿acaso algo de esto ha cambiado? Y aunque la conquista fue el despojo de un pueblo sobre otro, debemos también hacer examen de conciencia. Pues nosotros, el pueblo de México, tenemos mucho de culpa, pues cuando por fin alcanzamos la independencia, en lugar de suplantar el modelo virreinal, tanto social como de generación y extracción de la riqueza, este siguió siendo el mismo. Sí, muchas veces os he explicado eso también, y es que realmente llegó un punto que los castellanos se marcharon, pero que seguíais con las mismas costumbres de los castellanos. ¿Por qué no implantaron en aquellos entonces las creencias, el modo de trabajo, el modo de pensar? ¿Por qué no otra vez se pensó como antes, ¿no? Antes de que llegaran los castellanos? O sea, se podía haber cambiado la historia en ese momento cuando los castellanos marcharon de allí perfectamente, pero siguieron con lo de los castellanos. Entonces, tampoco entiendo muy bien esa parte. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se siguió con esas manías de los castellanos en un país que ya no estaban los castellanos? O sea, no lo entiendo. Y quien se quedó es porque ya tenía hijos, familia y demás, pero realmente los castellanos como tal se marcharon. Incluso muchos de sus efectos podemos aún verlos en la actualidad. Asimismo, hay otras preguntas básicas que debemos hacernos. Por ejemplo, ¿cuántos descendientes de indígenas de la América colonizada por España caminan hoy en la actualidad? Opuesto a cuántos descendientes de indígenas quedan, por ejemplo, en la América colonizada por Inglaterra y después por los Estados Unidos.
Los ingleses y después los estadounidenses llevaron a cabo una campaña de exterminio de la población indígena en los territorios conquistados, que al parecer no hay ya nadie que reclame justicia para ellos. Es que de esos tampoco se habla hoy en día. Se habla simplemente de España. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, hubieron muchísimas cosas después de que se marcharon los castellanos. Y es que hubo más sangre que cuando estuvieron los castellanos. Mataron un montón de indígenas. Si ya los castellanos, con los nativos, ya mataron un montón de mexicas, ¿por qué por qué se tenía que seguir con como el pensamiento de cuando estaban los castellanos? Luego, aparte, si hubieseis cambiado o si se hubiera cambiado el pensamiento de cuando se marcharon los castellanos, seguramente esto lo hubierais llevado de otra manera y se hubiera llevado de otra manera. ¿Por qué? Porque directamente al marcharse los castellanos hubierais agarrado otra vez las costumbres que teníais anteriormente y os podíais a lo mejor haber defendido mejor, ¿no? O sea, pero claro, seguíais con las manías de los castellanos, ¿no? Por otra parte, es paradójico que las voces que hoy se alzan desde Palacio Nacional y se desgarran las vestiduras por las supuestas atrocidades cometidas por España callan sospechosamente en otros casos. Por ejemplo, ningún gobierno de la época moderna, desde que México se institucionalizó, ha tenido esa vibrante energía para exigir ese mismo perdón a los Estados Unidos. Esa es otra que tampoco entiendo. O sea, ¿por qué con la misma efusividad y con la misma energía que se pide a los castellanos que pidan perdón, por qué no se le exige a Estados Unidos que pida perdón? O sea, por robar 8 estados o por pagar una minucia de esos 8 estados. ¿Por qué? Los castellanos marcaron un antes y un después, pero yo creo que esto es mucho más grave, que os quitaron 8 estados, ¿vale? Creo que es mucho más grave, bajo mi punto de vista, cuidado, sin olvidar las masacres, pues las violaciones y demás con los castellanos y los nativos. ¿Por qué no se exige el mismo perdón que se exige hacia España hoy en día? Cuya historia provechosa y bandolera hacia México y su pueblo es más larga y centenaria que la cola para esperar una consulta médica en el IMSS o en el ISSSTE. Eso es verdad. Bueno, casi tan larga. No se ha visto a ningún funcionario de alto nivel exigiendo el perdón a nuestro vecino país del norte por las matanzas de mexicanos durante la fiebre de oro en California, y por el robo de más de la mitad del territorio durante la invasión de 1847. Tampoco nadie ha dicho nada sobre solicitar el perdón por la invasión y anexión de Texas bajo una supuesta protección de inmigrantes estadounidenses, ni por la sustracción ilegal de petróleo mexicano del Golfo de México por parte de empresas petroleras estadounidenses en la parte que le corresponde a nuestra nación, ni por la venta forzada de la mesilla para construir un ferrocarril, ni por las invasiones al puerto de Veracruz, ni por otras incursiones clandestinas militares a nuestro país, etcétera, 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 etcétera. Se dice por ahí que el diablo sabe a quien se le aparece, y los políticos hoy exigen perdón a quienes saben no pueden traerles mayores consecuencias políticas o económicas. Toda la razón. Lo que acaba de decir, toda la razón. O sea, exigen perdón a alguien que no puede traerle consecuencias, ni políticas ni económicamente. O sea, literal, porque no le van a exigir perdón a Estados Unidos, ¿verdad? Porque saben que Estados Unidos, si no, tela. Aunque en Estados Unidos viven millones de mexicanos, no van a dejar dar un paso hacia México, pero ¿por qué no le pide perdón? ¿Por qué no exige pedir perdón? Recapacitar sobre esta frase. Los motivos para que estos políticos exijan nuevamente este perdón quizá sean variados. Puede ser que deseen aumentar artificialmente su popularidad al dar una imagen nacionalista y patriótica, o por distraer a la opinión pública con temas que en realidad no tienen un impacto real en nuestras vidas. Es lo que yo he dicho en algunas ocasiones. O sea, es distracción a algo que a lo mejor tienen que solucionar más, ¿no? O sea, que tiene más relevancia para solucionar, ¿no? O sea, y están con algo que ya pasó hace 5 años que mandó la carta y hoy en día la vuelven a sacar el tema de la carta, desviando la atención de algo que se podría mejorar en México, ¿no? En su lugar gustan de perseguir enemigos imaginarios con el objeto de generar una polémica distractora que nos haga olvidar y exigir soluciones a los problemas del país. Ante este panorama, es justo que nos centremos en un concepto básico, y este reside en definir qué es el perdón. Según la definición académica, es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa,
renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas. El perdonar no hace, entre comillas, justicia en su concesión del perdón, sino que acata la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en aras de intereses superiores. El perdón no olvida la ofensa recibida. El perdón es un beneficio para el perdonado, pero también para el que lo otorga, pues contribuye a la paz y cohesión social y evita espirales de venganzas, motivos por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan, pues se dice que el que perdona libera dos almas, la del otro y la suya propia. Por otro lado, los 300 años del dominio español generaron lazos indestructibles de sangre, lengua, religión, economía e historia entre ambos países, algunos de entrañable afecto, cariño y de intercambio cultural, como la apertura de México a los españoles exiliados por la Guerra Civil. Así es, o sea, gracias a México muchos españoles pudieron vivir porque evidentemente vinieron por la guerra civil que hubo en España. Y sí que se ha hablado muchas veces este caso y este tema en el canal. O sea, soy consciente, ¿vale? O sea, soy consciente totalmente que gracias a México nos acogió en aquellos entonces con la guerra civil, ¿no? O sea, y es algo que de agradecer eternamente porque si no muchos de nosotros ni estaríamos. O el cariño proverbial con el que se trata en la mayoría de los casos a los mexicanos en España, aunque digo mayoría porque siempre hay quienes odian de ambos lados del Atlántico. Es innegable decir que sin la amalgama española es muy probable que aún estuviéramos divididos en innumerables tribus y mini naciones, siempre peleando entre nosotros, hablando distintas lenguas, careciendo de alguna clase de unidad, o incluso peor, si hubiésemos sido colonizados por otras naciones como Inglaterra, Francia o Bélgica, quizá no existiría ninguna gota de sangre indígena restante en el continente. Sí, es lo que he dicho antes también. O sea, si hubiese venido a conquistar otro país, o sea, estaban muchísimo más preparados que los castellanos para venir y acabar con todo. O sea, con todo, 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 todo. O sea, todo, acabar con todo. Aquellos entonces, evidentemente, no ahora, ¿vale? Aunque también creo que Trump está metiendo el hocico ahora mismo, pero ya hablaremos de eso en el canal también. Pues estos países, históricamente, iniciaron una política genocida hacia sus pueblos conquistados. Desafortunadamente, los pueblos indígenas fueron conquistados no por una gran superioridad técnica en armamentos o tácticas de guerras, sino por la gran división existente entre todos los pueblos precolombinos, lo cual causó que vieran a los ibéricos más como libertadores que un enemigo, y quien además no exigía tributos en especie ni en personas. Una división en nuestro México que aún existe, pues a menudo escuchamos críticas del norte hacia el sur hacia el centro y el norte, Cierto. del Bajío hacia el sur y el centro, del centro hacia el norte y el sur, etc. Ya no somos tribus, pero ciertamente seguimos actuando como si aún perteneciéramos a una etnia en particular, siempre divididos, siempre peleando, olvidando que todos somos, chicos y grandes, pobres y ricos, mexicanos. En lo más profundo de quienes somos, poseemos grandes cualidades de nuestros ancestros prehispánicos, como el temple, la valentía, el arrojo, el trabajo, la creatividad, el optimismo, pero también cargamos con pesados aspectos milenarios, como la envidia por el triunfo ajeno, el ego del protagonismo y el desdén por el progreso que no sea tan solo el individual. Asimismo, somos herederos también de gran parte del mundo europeo, sus ideas, filosofía, ciencia, matemáticas, su ingenio para la resolución de problemas, pero igualmente cargamos con sus pecados, como lo son la corrupción descarada o discreta en todos sus niveles, la politización de todo aspecto social, la injusticia y el hacer las cosas en ocasiones de una manera más complicada de lo necesario. Somos el producto del bien y del mal, de conquistados y conquistadores. Somos como dos metales, que separados, si bien formidables, son frágiles, pero juntos forman una aleación única, que da forma a una poderosa y casi indestructible espada, y la cual no puede ser detenida si se emplea para el bien. A pesar de las repetidas exigencias de disculpas a España, los mexicanos de hoy no necesitamos las disculpas de nadie, y solo los soberbios y rencorosos de corazón exigirían perdones que ya fueron ofrecidos repetidas veces, y el pueblo mexicano, en esencia y en su mayoría, es noble, sabe perdonar a quienes nos ofenden, no porque seamos débiles, sino porque somos grandes. Si alguien nos debe un perdón, que esto quede en la conciencia de los que han cometido la injuria el pedirlo o no.
Un auténtico mexicano prefiere, en lugar de gastar su energía y tiempo valioso de vida sembrando y viviendo en el odio y resentimientos añejos, invertir esa misma energía y tiempo en el trabajo productivo, en el amor y la alegría, construyendo un futuro mejor. Los mexicanos de hoy, a pesar de la narrativa oficial que en recientes años parece querernos ver siempre divididos, creando controversia o distracciones efímeras tan solo para fines políticos, no somos la conquista de nadie, pues en nuestro ser corre sangre milenaria indígena, circula por igual sangre de antiguas civilizaciones europeas, e incluso en nuestras venas también hay trazos de legendarios pueblos asiáticos y africanos. Somos la fusión del producto de los conquistados y los conquistadores, los inmigrantes y los nativos. Somos y seremos por siempre una estirpe única y libre. Sí, somos una nación forjada en el dolor, pero como las estrellas que nacen del caos y la destrucción, estamos destinados a brillar. Qué bonito el video, qué bonito el video. Yo creo que no tengo nada más que añadir. Creo que no tengo nada más que añadir. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Somos una fusión de muchísimas cosas, fusión de muchísimas culturas, una fusión de muchísimos países que son diferentes, pero que a la larga somos lo que somos por lo que pasó anteriormente. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Pero pues bueno, creo que lo ha explicado súper bien Yolo Camotes, lo ha explicado súper bien. Repito, dejando a un lado la política y demás, que esto la mayoría de las personas no lo sabíais, es normal, ya lo hemos visto y creo que este video no lo va a ver muchísima gente, pero quiero dejarlo en el canal para que sepáis lo que pasó hace años atrás y que de cierta manera pues muchos de vosotros no estabais informados de esto y es normal, ¿no? Un besazo muy grande desde Jalisco, desde México, os quiero muchísimo, gracias por estar siempre conmigo de la mano y que viva México y viva España, cabrones.